Muchas gracias por venir y por querer compartir con nosotros ideas que la verdad que son bastante interesantes de todo lo que se va a convertir, como bien decía Pedro y Vicky, en un proyecto súper importante para Colombia, se los puedo asegurar. Así que bueno, queremos compartir con ustedes. Yo, bueno, vengo de Chile, pero en realidad me toca viajar bastante por toda América Latina, viajo mucho a Chile, o sea, estoy mucho en Chile, viajo mucho a Colombia, México, Costa Rica, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, que son países que han implementado o están implementando la facturación electrónica, así que hay una recopilación ahí de informaciones que seguramente van a encontrar de bastante utilidad y que queremos compartir con ustedes. Y a la charla le hemos llamado, que más que una capacitación y todo, igual quiero hacer algunas preguntas ahí interactivas para que sea más entretenido esto, pero sí esta visión, ¿no?, de lo que significa la facturación electrónica. Y me gustaría comenzar, bueno, resumiendo de dónde viene esta experiencia que nosotros tenemos. Y la verdad que cuando yo muestro este mapa, tomo por sorpresa a muchas personas, porque casi nadie en América Latina esperaría que a nivel mundial América Latina se encuentre entre los líderes de facturación electrónica, y en penetración y en la seriedad con la que se ha hecho el proyecto. Este mapa es una parte de pequeña, pero bien, que resume muy bien lo que está pasando, de un resumen de unas 100 y tantas páginas de una empresa súper especializada, sin fines de lucro, que se llama Vilentis, que es suiza, ni siquiera es de América Latina, y se dedica a estudiar el liderazgo de facturación electrónica. La verdad que el resumen, no está el resumen, es bastante detallado sobre cómo afecta la facturación electrónica en los diferentes procesos de negocio, tendencias de reglamentaciones a nivel mundial, en todos los países, etc. Y desde hace ya un par de años, en este mapa están brillando, están saliendo. Antes no, porque probablemente les faltaba información a Vilentis, y en este momento ya está ocurriendo. Y esto, lo que está pasando con esto, o sea, México, Brasil y Chile, entre los líderes mundiales, solo al nivel de estos tres países de América Latina, Finlandia, Noruega, países ultra desarrollados de Europa. Creo que eso dice mucho de lo que ha pasado y que ha despertado el interés de los europeos, sobre todo, que son bien organizados con estos temas, de los norteamericanos en segunda instancia, de los asiáticos y evidentemente en toda América Latina. Y bueno, nosotros como empresa hemos estado en todo ese proceso, por lo menos de América Latina, ¿no?, desde el año 2003, que surgió la facturación electrónica en Chile. Así que nos adjudicamos parte de ese éxito, la verdad, y con mucha humildad lo digo, pero hemos aprendido mucho. Bueno, yo escribí un libro al respecto, porque en algún momento me di cuenta que esto era un proyecto mucho más de mucho mayor alcance que nuestros propios intereses, o sea, de competir, de ganar clientes, de tener clientes facturando electrónicamente con nuestras soluciones. La verdad que nos dimos cuenta de que era un conocimiento que no estaba sintetizado en ninguna bibliografía, y lo que se narra en ese libro básicamente son las experiencias de éxito y no éxito de los países que implementaron facturación electrónica hasta 2009, porque lo lancé en 2009 y no le he hecho ninguna edición nueva. La verdad que, de hecho, traigo algunos libros aquí, así que para regalar, si alguno, voy a estimularlos ahí para que hablemos y sea un diálogo, así que se van a poder llevar algunos de regalito. Desafortunadamente está muy vigente el libro, ¿ya? Me encantaría decir lo contrario, que el libro perdió vigencia porque se escribió en 2009 y estamos en 2014, pero desafortunadamente está muy vigente. Eso significa que lo que quiero decir con eso es que no hemos avanzado demasiado después de eso, y la verdad que eso no es bueno, pero se vienen cosas muy buenas. Para que ustedes entiendan bien el punto y el alcance que se le puede dar a la facturación electrónica,
a mí me gustaría comenzar explicando lo que casi todo el mundo sabe que es factura electrónica. Esta parte no les voy a hacer preguntas porque la verdad que me las van a responder demasiado fácil, pero la que viene sí. Factura electrónica es, por cierto, convertir documentos digitales, o sea, documentos de papel, que son de un alcance súper importante, tributario, legal, logístico, comercial, financiero, en documentos digitales, ¿no? Evidentemente eso es una de las cosas que todo el mundo creo que entiende fácilmente, ¿no? Facturación electrónica también es un mejor control o permite un mejor control y es de hecho este punto del control de las autoridades tributarias, de las entidades tributarias, la verdad que es uno de los grandes motivadores del proyecto de facturación electrónica en varios de los países. En el caso chileno en 2003 no lo fue. Chile, para contarle un poco la historia, en 2003 lo que dijo fue, el gobierno tenía un proyecto que se llamaba modernización del Estado y dijo, yo quiero dentro de la modernización del Estado hacer más eficiente la labor de todas las entidades del Estado y se inventaron el proyecto de facturación electrónica. En esa época miraron un poco lo que había afuera, pero la verdad que no servía mucho porque lo que montaron fue algo mucho más estricto, más riguroso. Pero bueno, desde el punto de vista tecnológico se miraron algunos ejemplos en España, en Europa, etcétera, pero la verdad que se implementó algo completamente diferente. Sin embargo, así como no lo fue para Chile, tener un mejor control de la recaudación en una primera instancia, ahora en una segunda instancia sí lo es, para México, para Brasil, para Colombia inclusive, quizás no en la versión que está vigente de la facturación electrónica, pero me consta que sí en la nueva que se va a venir y está por firmarse ese decreto. Sí, el interés es controlar mejor la recaudación, aumentar los niveles de recaudación, disminuir la evasión tributaria. Definitivamente este tema de los impuestos es uno de los grandes motivadores del proyecto. Y es parte de lo que se entiende como facturación electrónica. Pero facturación electrónica también permite ahorrar costos. Y esta parte es muy interesante porque nosotros lo que decimos es que si la entidad tributaria, en este caso la DIAN, se pone el traje de vendedor, cuesta que lo hagan, pero en general todas las autoridades tributarias, pero si se pone ese traje o el sombrero y dice, mira, yo quiero vender este proyecto a la comunidad, quiero venderlo, quiero socializarlo de una manera correcta, la verdad que tiene que resaltar estos ahorros y tiene que ponerse, pero más que resaltar los ahorros, tiene que saber ponerse en el lugar del contribuyente, del tamaño que sea, de la industria que sea, de lo que sea, y tiene que ser capaz de transmitir el beneficio que la facturación electrónica tiene. Si no lo hace y simplemente se queda en el segundo motivador o catalizador del proyecto, la verdad es que las empresas no se van a sumar o se van a sumar a regañadientes, cuando en realidad el proyecto también nos consta que se puede vender muy bien a la sociedad y a las empresas. Bueno, los ahorros son en todas las partes perceptibles o no, directos o indirectos, pero la verdad que se dan en todas las partes de la cadena de negocios de cualquier empresa. Y evidentemente relacionado con lo anterior, ya hay un tema un poquito más, no sé si etéreo, pero un poco más ambicioso a nivel de proceso, y es que efectivamente se dan eficiencias y automatizaciones muy interesantes y se dan modelos de negocio nuevos dentro de incluso las propias empresas, ¿no? O sea, la facturación electrónica genera eficiencia en los procesos actuales de cualquier empresa, pero permite generar modelos de negocio diferentes. Quizás algunos de los que están acá han tenido contacto, creo que varios, con la facturación electrónica que existe hoy en Colombia. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la facturación electrónica que debe ser, en nuestra opinión, como modelo, ¿no? No lo tomen como una crítica así exacerbada, pero la verdad que el modelo actual de la facturación electrónica de Colombia, el que está vigente hoy en día, no se masifica, no te lo compran los contribuyentes como concepto, el país, le entran, como decía, a regañadientes, entonces difícilmente se puedan constatar estos beneficios, ¿no? Y nosotros decimos, sí, perfecto, todo eso es facturación electrónica, pero quizás todo eso genera grandes incentivos para que un país adopte facturación electrónica. Pero la verdad que
más del 50% no está ahí en lo que vimos hasta ahora, a nivel de sociedad, a nivel de país. Y nosotros creemos que la facturación electrónica es realmente muchísimo más, y se los quiero mostrar. Y ahí sí quiero lanzar una pregunta para que alguien se anime y que no esté tan frío esto. ¿Quién se anima a comentar así, sin compromiso, qué creen que es facturación electrónica, además de lo mostrado? Por favor, no me digan que son tímidos. No sé, ¿alguna idea, alguna recomendación? Si no tienen, bueno. Bueno, vamos a tratar de ir rompiendo el hielo. La facturación electrónica, y esto lo ponemos en primer lugar porque la verdad que nos parece lejos lo más importante que se puede lograr con facturación electrónica, pero lejos, lejos, lejos. Si ponemos esto como horizonte así, créanme que lo que vamos a lograr para llegar allá es genial, es grandísimo. Y es que en última instancia, los más beneficiados son las pymes, las pequeñas y medianas empresas y las microempresas. Y nosotros lo queremos sintetizar con esa imagen donde sale el dinero del computador, porque casi es así en la práctica. O sea, un modelo de facturación, ahora les voy a explicar obviamente más adelante que tiene que tener un modelo de facturación electrónica para que esto se dé. Evidentemente, reitero, el modelo actual colombiano no difícilmente se pueda llegar a esto, pero en última instancia lo que se logra es que se logra tal credibilidad sobre el documento tributario electrónico, como nos gusta llamarle. Puede que en Colombia se vaya a llamar de otra forma, en cada país se llama de una manera, ¿no? En México es comprobante fiscal digital, en Chile es documento tributario electrónico, en Brasil es nota fiscal electrónica. Bueno, creo que en el nuevo decreto se le va a llamar en Colombia documento tributario electrónico. Se logra tal credibilidad sobre esos documentos que una pequeña empresa perfectamente puede adoptar, y hay ejemplos que les puedo dar algunas estadísticas muy interesantes, por ejemplo de Chile. Una pequeña empresa puede adoptar facturación electrónica, créanme, simplemente por el hecho de que al estar todo en línea, al estar todo controlado, al estar todo comprobablemente legítimo, las entidades financieras de una manera proactiva se le acercan, ojo con la palabra proactiva, que eso es súper interesante porque las entidades financieras hoy en día no son proactivas en este negocio del factoring, y les ofrecen anticiparle esos pagos debido a que todo lo anterior está resuelto y que no existe prácticamente riesgo en esa transacción. Después podemos hablar también de cuáles son los riesgos del factoring y el tipo de cosas que se manejan ahí. Y esto hace que las empresas pymes no tengan que ser obligadas a adoptar facturación electrónica. Números que demuestran esto. Chile es un país de aproximadamente 500, son 1 millón de negocios, pero 500.000 empresas que son facturadores de IVA, ¿no? que venden facturas a clientes, empresas, ¿no? Business to business principalmente, aunque también pueden tener negocios al consumidor final, pero business to business. O sea, de la mitad de las empresas de Chile, de los negocios, que es 1 millón, la mitad, 500.000, son potenciales facturadores y potenciales facturadores electrónicos. Bueno, en Chile no existe obligatoriedad para la facturación electrónica. Recién se dictó un decreto hace unos meses que sí le va a dar obligatoriedad a la facturación electrónica, pero tuvo el modelo más de 10 años sin obligatoriedad. Y se logró que de una manera espontánea y con beneficios como los que les voy a comentar ahora, algunos incentivos, algunas cosas, 1/5 de esas 500.000 empresas, o sea, 100.000 empresas, facturen electrónicamente, sin que nadie las obligue. Repito, sin que nadie las obligue, ni siquiera sus grandes clientes, que es un modelo que se suele explotar bastante, y es que las grandes empresas compradoras obligan a sus proveedores pyme a facturar electrónicamente. Eso es una opción, pero en Chile la verdad que las grandes empresas incentivaron a las pymes a que le facturaran electrónicamente, principalmente en el rubro de la minería, los bancos, telecomunicaciones, grandes compradores. Entonces, y no existía obligatoriedad, y aún con el proceso de obligatoriedad que ya está normado, que empieza dentro de poco, que todavía no afecta a las pymes tan fuerte, afecta a empresas un poquito más arriba. La verdad que lo que se está dando es eso, que por este virtuosismo, principalmente porque aquí lo que estamos hablando es de facilitar el financiamiento de las pymes, están entrando con una tasa de adopción realmente espectacular en los últimos meses. Se incentiva
y también esa imagen tiene que ver con esto, el tema del pago electrónico entre empresas. Ojo, porque muchas personas piensan que el pago electrónico ya existe, que no hay nada que hacer en el pago electrónico, ya a través de los bancos vía internet se pueden hacer transferencias, y ya uno va a un restaurante y paga con una tarjeta, entonces ya es un pago electrónico, o va a una tienda y compra alguna cosa por internet y es un pago electrónico, sí, pero resulta que el pago electrónico business to business está prácticamente en cero. Y cuando digo esto me refiero a, piensen lo siguiente, la factura que le llega de, por poner un ejemplo, Bavaria al negocito de la esquina, que llega, cuando sea electrónica, esa factura, que creo que hoy no lo es, porque solamente los grandes proveedores están haciendo facturación electrónica contra las grandes superficies en Colombia, principalmente, pero cuando esa factura sea electrónica, probablemente lo que le va a llegar es un papel, una representación en papel de la factura electrónica al negocito de la esquina, y difícilmente existe un pago electrónico ahí hoy, estoy seguro que no lo hay. Lo que hay es un pago en dinero, en efectivo, en cheques, y en otros tipos de formas que no son electrónicas en la práctica, y lo que se busca es que incluso ese pago, en última instancia, sea electrónico, pueda ser electrónico, a través, por cierto, de soluciones móviles. O sea, que el restaurancito de la esquina le pague a sus proveedores que rápidamente van a adoptar facturación electrónica, ténganlo por seguro en el modelo que viene, que ese pago pueda ser electrónico. Y eso significa que la pyme recibe, porque la pyme también está del lado no solo como pagador, en este caso que hablaba, sino también la pyme está como facturador y puede recibir pagos electrónicos de una manera más simple, con integración a la recepción de la factura electrónica por parte del que la recibe, valga la redundancia. Este punto es muy interesante, que nosotros le llamamos la ruptura de la asimetría empresarial. ¿Qué cosa es esto para nosotros? Bueno, muy simple, una pyme va al banco y quiere pedir un crédito. Una pyme que le provee a un cliente grande, ¿no? Va a pedir un crédito y el banco le dice, bueno, tráeme tu balance, tu estado de resultados, quiero ver cuáles son tus activos. No existe, siga participando, o sea, no hay nada. Las pymes no tienen activos, viven al día, sin embargo son responsables por buena parte de la economía de cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Entonces, el cliente de esa pyme, que es grande, que tiene edificios, que tiene camiones, que tiene fábricas, que tiene todo, va al mismo banco, pide plata y se la dan, porque tiene activos. Eso nos parece injusto. Y aquí esto no se trata de revolución, probablemente sí, pero silenciosa, ¿ok? Y con tecnología, eso es lo más bonito, ¿no? Que nos parece. Resulta que si esa pyme tiene factura electrónica, yo les puedo garantizar, una factura electrónica bien hecha, yo les puedo garantizar que ni siquiera va a tener que ir al banco. El banco le va a ofrecer financiamiento por algunas vías, especialmente por vía el factoring, que nos gusta mucho más que el financiamiento vía crédito, porque si usted, no sé si alguno de ustedes acá ha tenido contacto con el factoring, con el negocio del factoring, que por cierto es practicado de una manera bastante diferente a como les aseguro que va a ser. En el factoring uno trae una cuenta por cobrar, que es una factura, y se la anticipan en un factoring bien hecho por una tasa de descuento, una tasa de financiamiento barata, competitiva, en un negocio, en un mercado donde esto ocurra masivamente, como por ejemplo el chileno. Así que uno decide si quiere tomar esa opción de financiamiento o no. Pero ojo, uno no se está endeudando, esa pyme no se está endeudando, simplemente está anticipando una cuenta por cobrar comprobable. Esa es la gracia de la facturación electrónica. Un crédito es completamente diferente, ¿no? Hay un endeudamiento, hay otro tipo de garantías que se tienen que establecer. Entonces, esa asimetría que existe hoy en día y con el desarrollo que viene ocurriendo de la tecnología, nosotros no tenemos la menor duda de que se va a romper y va a ser muy bueno. A nosotros nos parece que sí, puede que sea una revolución silenciosa, tecnológica, pero... Y revolución al fin puede tener algunos riesgos, ¿no? Pero nos parece súper justo que esto pase, que les dé, en la práctica lo que se está viendo es que las pymes, ese ciclo de vida que tienen, donde caen en este famoso valle de la muerte y que las pymes que ya logran pasar los 6, 7 años de antigüedad es que logran sobrevivir y ahí caen el 1%, bueno, resulta que todos esos indicadores empiezan a cambiar cuando el financiamiento empieza a llegar oportunamente, porque las pymes generalmente quiebran no porque sus gestores son malos o no tienen educación o no tienen pasión, todo lo contrario. Por lo menos la pasión les sobra a los pequeños empresarios.
el instinto. Las pymes quiebran porque no tienen financiamiento, por el flujo de caja. O sea, el flujo de caja es de las cosas más importantes que puede existir en una pyme y si no hay financiamiento oportuno no tienen posibilidad de sobrevivir y eso les aseguro que va a cambiar. La facturación electrónica permite el relacionamiento empresarial y algunas personas ven esto así a secas y dicen, y esto suena como muy retórico, ¿no? O sea, el relacionamiento digital, ya estamos relacionados digitalmente, o sea, y yo les aseguro que no. Yo creo que todos los que estamos acá somos personas digitales. Tenemos un smartphone, subimos una foto a nuestro Facebook y lo ve toda nuestra familia, donde quiera que esté, nuestros amigos, usamos redes sociales personales, de profesionales, etcétera, nos comunicamos, hacemos pagos, accedemos a nuestro banco, compramos un ticket de avión, etcétera. Pero resulta que eso, a nivel tecnológico que está en todos nosotros, no llegó a las empresas. Las empresas siguen recibiendo papel, siguen procesando papel, aún con la facturación electrónica implementada. O sea, en Chile aún hay una oportunidad para mejorar esto, créanme. O sea, uno entra a cualquier empresa grande y ve las toneladas de papel aún de facturas electrónicas impresas, siendo procesadas, cuando en realidad eso debería entrar directamente al sistema y pasar por un workflow, un proceso de aprobación digital y una serie de herramientas. Bueno, cuesta que eso ocurra. A las empresas se le pierden las facturas electrónicas, no llega. Imagínense en el mundo donde aún las facturas son en papel. Entonces, nosotros lo que decimos es, si en la práctica la empresa puede ser muy digital, pero si en la práctica una de las cosas más importantes que hace, que es emitir facturas y recibir facturas, que son sus cuentas por cobrar y sus cuentas a pagar, lo hace en papel o lo hace manual, el mundo digital empresarial no existe. Perdónenme, pero yo digo que no existe, es una utopía. Pero la buena noticia es que está súper cerca de existir y la facturación electrónica juega un papel preponderante porque digitaliza todo eso y le da la facilidad de uso que todo eso tiene. Obviamente con ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Esto también parece un poquito cliché, un poquito, ¿no? Pero yo les puedo garantizar que yo tengo, y después si lo quieren ver en mi smartphone, una solución que me permite ver las facturas emitidas por mi empresa y recibidas por mi empresa, gratuita, para 3 plataformas diferentes de smartphone, online, y antes de que llegue el camión con los productos o el servicio que me van a brindar, etcétera. Esto está disponible para las pymes. Y yo no sé si ustedes conocen soluciones empresariales, porque esto es una solución empresarial, que hagan eso. Yo lo que veo en los smartphones y las tendencias que veo en las tecnologías para celulares, etcétera, veo mucha aplicación para el consumidor final, muchos juegos, muchas aplicaciones de bastante utilidad para el consumidor final, recreativas, pero veo muy pocas aplicaciones de negocios, porque en realidad también es bastante complicado, porque cómo yo voy a gestionar mi empresa si ni siquiera tengo mi información digital, que ya es digital. Entonces el punto es, acerquemos, si ya es digital, estoy hablando del caso de Chile, las facturas ya son digitales, el negocito de la esquina, adivinen, el negocito de la esquina en Chile recibe más del 80% de las facturas electrónicamente, o sea, son electrónicas, él no las recibe electrónicamente. Y lo que se busca con todas estas herramientas es que él acceda a esa información en forma digital, si ya es digital. Entonces difícilmente uno va a poder promover una solución de gestión para una pyme. Todo el mundo dice, no, la pyme no compra tecnología porque no tiene plata. No, a la pyme no le han sabido vender tecnología. Y nosotros nos incluimos porque nosotros somos proveedores de tecnología. A la pyme nadie le ha sabido vender tecnología. Y la gracia de la facturación electrónica es que te genera un cúmulo de información muy grande y muy importante de las pymes, que ya es digital y lo único que hay que hacer es entregarles información vía soluciones. Entonces eso nos parece que va a cambiar mucho la forma, ya lo está haciendo en países un poquito más avanzados en facturación electrónica, la forma en que las pequeñas empresas consumen tecnología y con soluciones empresariales, no con jueguitos ni soluciones recreativas. No tengo nada en contra de ellas, pero la verdad que se ha hecho súper poco a nivel de la pyme o del negocio digitalmente. Y bueno, y por último, sin usar marcas acá, pero nosotros tenemos una red social empresarial y sabemos de lo que estamos hablando. Nosotros resulta que después de vender facturación electrónica por muchos años, en varios países nos dimos cuenta que lo que se podía hacer, además, el siguiente paso de la facturación electrónica era
construir una red empresarial cuyo lenguaje de comunicación sea la factura electrónica. Obviamente, de nuevo, deben cumplirse ciertos requisitos para que ese lenguaje no sean dialectos, sean lenguajes. Tiene que haber una cierta uniformidad, tiene que haber una cierta validez de lo que se está conversando, de lo que se está transfiriendo, la información que se está transfiriendo por ahí. Pero esto nos parece súper interesante porque no existe en la práctica. Nosotros hemos empezado a trabajar en eso y la verdad que está cambiando mucho las cosas y después, en otro momento, les puedo entrar en detalles de cómo es y todo, y bueno, ahí les podemos dar los contactos para los que estén interesados en acercarse, pero esto está a un nivel de desarrollo muy, muy importante y lo que estamos esperando en Colombia es que se masifique este acceso a esta red empresarial. Quiero entrar en detalles aterrizando un poco sobre el modelo actual de Colombia y de la DIAN y lo que viene, ¿no? Bueno, primero, como ya les dije y como seguramente todos saben, en Colombia se puede facturar electrónicamente. Lo que pasa es que esa facturación electrónica, en nuestra humilde opinión, tiene serias debilidades demostradas en la práctica porque no ha penetrado el proyecto como podría, con el potencial que tiene, etcétera. Entonces, esas limitaciones, hace un par de años, el recién salido director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, se fijó en ciertas cosas que había, a título bien personal, déjenme decirle, obviamente representando a la DIAN, pero a título bien personal, me consta, porque yo conversé varias veces con él, miró lo que había, orgullosamente puedo decir que leyó mi libro, y nos sentamos a conversar sobre lo que se podía hacer. Participó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y montaron un proyecto de mejoramiento, de mejora de esta normativa. Y bueno, la verdad que ya llevamos esperando, Vicky, un montón de tiempo. Dicen que para noviembre, pero no sabemos de qué año. La verdad que bueno, pero lo bueno, lo positivo, sin ánimo de nada, es que está muy cerca de nosotros. Bueno, obviamente tuvimos varios acá, hemos tenido acceso al decreto que se va a firmar, lo revisamos, lo opinamos sobre el decreto, que ya venía, la verdad que muy bien presentado. Nosotros, bueno, previamente participamos en toda una asesoría y todo, pero ya como proveedor privado de soluciones de facturación electrónica tuvimos acceso a esta información y a través de la Cámara, con la comisión que tenemos en la Cámara para documentos digitales y facturación electrónica, y se hicieron aportes en ese sentido, así que eso fue una colaboración muy valiosa. Hemos hecho eventos, ha participado la DIAN, así que ha sido bien interesante, bien colaborativo el trabajo. Y en la práctica lo que se va a adoptar va a ser un modelo muy parecido al de Chile, al de Brasil, que ya están bastante, digamos, considerados como las mejores prácticas en facturación electrónica. Así que esperamos, solamente estamos a la espera, ustedes saben cómo son los temas legales y políticos, etcétera, pero estamos a la espera de que eso ya salga aprobado. Características del nuevo modelo. Bueno, yo tengo una parte de esta presentación, pero para no aburrirlos mucho la oculté, que es que debe tener un modelo de facturación electrónica para lograr la maravilla que se puede lograr y que yo les comentaba, y que esto no quede en la retórica. Pero como tengo esta parte donde se describe muy bien qué es lo que la DIAN está adoptando como nuevo modelo, preferí dejar esta y sacar la otra, pero bueno, en la presentación que ustedes van a tener acceso está de manera genérica el ABC que tiene que cumplir un modelo de facturación electrónica, pero voy a ir recorriendo acá las diferentes características que ya vienen expresadas en el decreto que se va a lanzar, que se va a aprobar. Primero, la facturación electrónica, las facturas tienen que tener un formato estándar, ¿ok? Yo entiendo, incluso, créanme, he estado en charlas en Europa donde los abogados más connotados de la estandarización te dicen
Estuve hace poco en un evento en la Cámara Internacional de Comercio en Suiza y se paran y dicen hay que respetar la neutralidad tecnológica. Y eso está escrito en la ley colombiana, en el decreto vigente de facturación electrónica. Un respeto a basado en las mejores prácticas mundiales a la neutralidad tecnológica, ¿no? O sea, no digamos que la factura tiene que tener un formato específico, que tiene que ser XML o que tiene que ser estándar, casi libre albedrío y que cada cual haga lo que tiene que hacer. La verdad, no funciona. ¿Ok? Probablemente funciona para que a ese abogado le paguen su salario y todo bien y fantástico y en la teoría no funciona. Porque las empresas, finalmente, si uno quiere lograr el objetivo de que las empresas hablen en el lenguaje que ellas saben hablar, que ustedes pueden encontrar otros lenguajes, pero la verdad el más perfecto de todos es la facturación, porque es la que tiene connotación tributaria, legal, logística, comercial, etcétera. Entonces es el lenguaje que nosotros preferimos que las empresas hablen y todo lo que eso trae aparejado. Tiene que ser un lenguaje estándar, no puede ser un dialecto donde cada uno, donde tenga que haber transformadores o traductores para que eso se comunique. Y hay todo un debate mundial sobre eso. O sea, si ustedes acceden a la información que hay pública de entidades europeas, e insisto Europa porque son los que más normalmente se preocupan por este tipo de estándares y todo. De hecho, esta charla que yo les comentaba era en Suiza, ahí al lado estaba el edificio donde estaba la EAN, de los estándares, imagínense, de una serie de cosas, de productos, códigos de barras, etcétera. El debate que hay es, sí, si vamos a lo estrictamente considerado como mejor práctica a nivel mundial, sí, hay que respetar la neutralidad tecnológica, pero resulta que eso en un modelo de facturación electrónica dentro de un país no va a funcionar. Se ha demostrado que no va a funcionar. El caso colombiano es uno de los mejores ejemplos de que no funciona, no se masifica, no vuela. Así que bueno, desafortunadamente tiene que entrarse a definir un estándar que, por cierto, está implícito en la frase, ¿no? en la diapositiva, lo tiene que dictar la DIAN. Ese es otro tema. No se le debe dejar este estándar a entidades privadas. La práctica también demuestra, hay otros países que fracasaron, como México, en su primer proyecto de factura electrónica, así que no se pongan tristes porque México se perdió 5 años de facturación electrónica y tuvo que reformular el proyecto porque dejaron abierto mucho el estándar de facturación electrónica para que las entidades privadas, por ejemplo, las grandes superficies, los supermercados, definieran cómo debía ser, ya que ellos eran los más interesados. Resulta que ellos no son los más interesados. El más interesado tiene que ser el Estado. El más interesado si uno se compra, el más interesado tiene que ser la población, la sociedad, de que esto llegue a donde tiene que llegar. Y a mí, sinceramente, me parece, no tengo nada en contra de los grandes compradores, pero sinceramente me parece que la práctica habitual de los grandes compradores en estandarización no es la más correcta, no es la más idónea para que ese pequeño proveedor ocurra con él todo lo que puede ocurrir. Entonces, el estándar tiene que ser dictado, como dice arriba, por la DIAN, ¿ok? No por las entidades, y el nuevo decreto viene con eso. Las facturas y los documentos en general, facturas, notas de crédito, notas de débito, deben ser firmados electrónicamente utilizando certificados digitales. Y aquí hay una serie de nomenclatura, firma electrónica, firma digital. Yo, para simplificar, porque la verdad que siempre hay todo tipo de conjeturas sobre el tema, existe una cosa que se llama certificados digitales. Esos certificados digitales pueden ser para firma electrónica simple, firma electrónica avanzada, para sitio seguro, etc. Aquí estamos hablando de certificados digitales en general simples, que es un insumo de la facturación electrónica o de cualquier proceso que quiera darle autenticidad e integridad a documentos firmados digitalmente. Está el proceso de aplicar la firma digital o firma electrónica a ese documento, que es un proceso de encriptación de matemático, ¿no? No tienen por qué dejar ilegible la factura, pero sí hay un proceso donde se genera un hashing code y toda esa cosa, y se garantiza, es una autenticación con 2 llaves, llave pública, llave privada, y está diseñado de tal manera que primero, y ha sobrevivido por muchos años sin tener debilidades de seguridad, eso es importante. Está diseñado de tal manera de que entre 2 personas o entre 2 entidades se pueden intercambiar esa información, incluso se podría encriptar esa información y se garantiza que si se hace con la llave adecuada, llave pública, llave privada, de la contraparte, etcétera, se garantiza que esa información solo la puede leer quien la tiene que leer. Y cuando tú aplicas eso al mundo de la conectividad y de los bancos, etcétera, todos ustedes saben, utilizan certificados digitales, todos nosotros,
todos los días. Cuando usted se entra a un banco o a una aplicación que tenga un sitio seguro, que lo tiene que hacer si tiene información por normativa de la W3C a nivel mundial, si tiene información privada de ustedes, debe encriptar esa información en el servidor, entre el browser y el servidor debe haber una encriptación de datos para que los hackers no puedan tener acceso a eso. Y eso funciona muy bien. Los bancos no son hackeados porque eso falla, los bancos son hackeados por otras razones, por phishing y otras cosas, o sea, que se hacen simulación de sitio y se hacen robos de base de datos, etcétera, pero no porque eso falla. Ojo con eso, porque hay mitos de que no, de que el certificado digital no está seguro. Eso no es así, porque además el certificado digital se le van cambiando los bits de encriptación, se van duplicando, porque esto es múltiplo de 2, cada cierto tiempo, casi hoy en día, cada menos de un año, y les hace imposible prácticamente a los hackers tener el poder de cómputo para poder desencriptar esto. Entonces, cuando usted entra a un banco y le cambia a HTTPS, ahí hay un certificado digital y el browser de ustedes está accediendo a esa información y nadie va a poder ver esa información que esté ahí. Incluso eso es una medida que protege al banco del phishing, ¿no? de la replicación de sitios que ocurre por parte de hackers, porque ese certificado digital está otorgado a la entidad banco tal y usted puede comprobar eso. Obviamente no existe quizás la cultura tecnológica en la mayoría de las personas, pero eso funciona súper bien. Bueno, toda esa complejidad se lleva de manera muy simple, adquiriendo certificados digitales los responsables de las empresas que entran a facturación electrónica y dejándolos en un servidor para que las facturas electrónicas, o a través del propio browser, para que las facturas electrónicas sean firmadas electrónicamente y lleguen al destinatario, no encriptadas, eventualmente sí, pero sí, muy importante, que el destinatario tenga la certeza automáticamente de que esa documentación, ese documento no fue adulterado. O sea, y que además viene de quien dice venir. O sea, autenticidad, o sea, en orden, integridad y autenticidad. Y por cierto, si usted va a la ley de firma digital que todos los países tienen, Colombia también tiene, está el tema del no repudio. O sea, yo tampoco puedo decir que no firmé ese documento. ¿Por qué? Porque el único que puede tener el certificado digital mío soy yo. Y si no es así, estoy en problemas, así que tengo que resolverlo. Y la ley ampara eso. Entonces, obviamente hay muchas otras formas de lograr que la información de la factura cumpla con todos esos requisitos, pero la más viable, la más simple, la más óptima y la que ha demostrado ser exitosa, producto de todo lo anterior, es el certificado digital. Así que eso es algo súper importante que es mandatorio en las facturas electrónicas de Colombia próximamente. Esperamos, ¿no? Si es que no hay ningún cambio del decreto, no tenemos una bola de cristal tampoco de lo que va a ocurrir próximamente. Esto es trascendental y esto es algo que el modelo colombiano actual no tiene y que le da una debilidad muy grande, la principal, diría yo. Las facturas tienen que ser validadas por alguien, tiene que haber alguien que diga: yo garantizo que esa factura efectivamente la emitió este contribuyente. ¿Y a quién se lo garantizo? A este otro que es el que le está comprando a este. Entonces, si usted no tiene esa garantía de una entidad confiable, pero ¿no? Que tiene toda esa información en una plataforma, entonces el receptor recibe la factura y ¿contra qué la valida? Puede validar, si tiene firma digital, la integridad y la autenticidad, definitivamente, pero no puede validar, para la redundancia, la validez tributaria, no puede confirmar la validez tributaria. O sea, realmente yo como comprador puedo ingresar esta factura a mi libro de compras y puedo declarar esta compra en mis impuestos para hacer uso del crédito fiscal, por ejemplo. O sea, hay connotaciones donde uno tiene responsabilidades legales súper fuertes y entonces suena muy complejo, pero es tan simple como hacer lo que hay que hacer, tener una validación de parte de la entidad tributaria y que todas las facturas estén ahí, que exista un web service para confirmar eso y que las soluciones de facturación electrónica obviamente agreguen el valor a las empresas, ¿no? Bueno, esa plataforma probablemente está en construcción en este momento, por lo que sabemos, por una empresa muy competente, según nuestra opinión, y que es proveedor de la DIAN, y seguramente ahí van a salir las especificaciones de cómo conectarse a esa plataforma, tanto como emisor, como receptor, validación, etcétera. Bueno, hay un tema de la numeración. El tema de la numeración es interesante porque permite, no tenemos claridad de cómo va a operar, ya porque no somos adivinos, pero sí lo que estaba escrito en la última versión del decreto es que va a haber algo muy parecido a como ocurre en Chile hoy,
que es que los números, la folio, que le llamamos, no sé si se usa folio en Colombia, no sé si se usa esa palabra, folio, foliado o no, o la numeración de la factura, es un consecutivo preaprobado por la DIAN. Eso es muy interesante porque emula el modelo manual, el modelo de papel, pero lo lleva al mundo electrónico, es muy simple de implementar y es una prevalidación que después que permite, creo que es el siguiente punto, no es el siguiente punto, pero bueno, después permite que en esa validación en línea que se hace de las facturas no tenga que ser en línea en tiempo real. Puede ser en línea con un cierto desfasaje porque tienes por lo menos validado como DIAN, que quiere controlar el proceso obviamente, que las facturas previamente, esos folios están preaprobados. ¿Para qué sirve eso? Para que eventualmente, no nos engañemos, eventualmente la DIAN hay un contribuyente que tiene problemas, esto no es que no se asusten, pero en la práctica se los tengo que decir, hay un contribuyente que tiene problemas y le cierra la llave, o sea, le cierra la generación de números, ¿ya? Y no le autoriza números. No es que esto ocurra, esto de hecho en Chile es así como funciona y no ocurre casi nunca, pero es un control que tiene la DIAN, de preaprobar números y eventualmente no aprobarlos porque la empresa efectivamente no está autorizada para facturar. No se asusten, vean la parte positiva. La parte positiva es que la validación de las facturas, dado esa preaprobación de los números, no tiene que ser en tiempo real, como por ejemplo es en Brasil, que es un modelo bastante parecido al chileno, pero la gran diferencia es sutil, pero es muy fuerte, es que las facturas son aprobadas en tiempo real. O sea, usted va a despachar un producto en Brasil, miren qué locura, ¿no? Su sistema, su SAP, factura, por ejemplo, una empresa grande, se genera la facturación electrónica, va a la entidad tributaria, a la DIAN brasilera, regresa un número de autorización en tiempo real, se imprime en el papel la representación gráfica de la factura y solo así usted puede salir a despachar. Una locura, no se lo recomiendo a nadie, fue uno de los puntos más importantes, de hecho ahí se trata en algún momento, que le recomendamos a la DIAN que no hagan eso porque funciona, pero el costo que le generó al país para que eso funcione, yo diría esa tosudez, esa arrogancia de la entidad tributaria de no querer aceptar de que eso no es necesario. Usted para controlar no necesita tener la información en tiempo real. De hecho, hoy no tiene ninguna información. O sea, tiene poca información. Entonces, si usted se garantiza con que la información le va a llegar con un desfasaje de 12 horas, de 2 días, de 3 días, es mucho para la autoridad tributaria. ¿Por qué le vamos a dar el control en tiempo real de lo que está pasando cuando eso en realidad no es necesario? Y lo que va a generar son trabas. Para empezar, la Internet pública de ningún país que yo conozca, de ninguno, está preparada para esa aprobación en tiempo real. Ninguna. Y en Brasil quedó demostrado con problemas, porque después la autoridad dice, bueno, entonces vamos a implementar un proceso para la contingencia. Y ahí prepárense lo que viene, ¿no? Que es un montón de cosas irracionales que no habría que hacer si usted hace una validación en línea, pero no en tiempo real, que es mucho más flexible. Bueno, continuando con el tema. Las empresas, aquí vienen cositas que suenan como que sobran, pero créanme que no. Las empresas deberán aceptar facturas electrónicas que les emitan sus proveedores, al menos su representación impresa. Los que conocen el modelo actual de facturación electrónica deben saber, el vigente, que una empresa para facturar electrónicamente tiene que pedirle autorización en Colombia al destinatario de la factura. Si no, no le puede facturar electrónicamente. Ahora imagínense a Bavaria pidiéndole autorización a el negocito de la esquina, que si no lo saben, en proporción de clientes, yo no conozco Bavaria, pero sé a lo que se dedican y sé la proporción de clientes. Más del 95% de sus clientes son pequeños. El otro 5% probablemente le hace el 80% de la venta, que son las grandes superficies. Pero el 80% del problema lo tienen en su cadena de clientes pequeños. Imagínense pedirle autorizaciones. Entonces, lo que dice la ley y lo que tiene que decir una ley de factura electrónica es no. Usted está obligado a recibir una factura electrónica en cualquiera de sus representaciones. Digital, en XML, en PDF, en imagen y eventualmente en papel, impresa en papel. Y de esa manera se libera el proceso de facturación electrónica de los grandes facturadores, porque ellos no se tienen que preocupar porque el que está en la punta le autorice a facturar. Simplemente hay un proceso, hay códigos de barra involucrados en la representación gráfica de la factura para darle cierta autenticidad también a esa representación. Y eso obviamente se responsabiliza al contribuyente destinatario a hacer las validaciones correspondientes de ese documento en la plataforma que corresponde. Esto parece que es lo mismo, pero no lo es como un trabalengua. Las facturas electrónicas deben ser enviadas digitalmente a todas las empresas que facturen electrónicamente. O sea, si yo ya soy facturador,
por cierto, seguramente me obligan a recibir digitalmente, ¿ya? Y si ya soy facturador electrónico y soy receptor digital, entonces yo quiero recibir todas digitalmente, porque quiero optimizar mi proceso de recepción, de supply chain, etcétera, y integración con mi sistema. Entonces la ley lo que dice es, bueno, emisores electrónicos están obligados a mandarle digitalmente a este señor porque él ya es receptor electrónico. Entonces eso es muy interesante porque son detallitos, a veces un poquito imperceptibles, pero no son menos importantes. Hay un tema sobre los acuses de recibo, ¿ya? Esto es algo que en general se le queda en el tintero a casi todos los estados que han implementado facturación electrónica, que es las facturas deben ser confirmadas, su recepción deben ser aprobadas y eventualmente deben ser rechazadas electrónicamente. Si uno no implementa eso desde un primer momento y que eso tenga una validez legal, ese rechazo significa que yo no estoy obligado a pagarla, esa aceptación significa que yo estoy obligado a pagarla, eso tiene un montón de connotaciones para el factoring, para los pagos, etcétera, que ya les comenté de todo el virtuosismo que puede tener el proceso. Si uno no implementa eso, resulta que esa comunicación empresarial, vayámonos a la comunicación empresarial usando factura electrónica, son puros monólogos, ¿no? Gente emitiendo y no escuchando, que viene de vuelta, ¿no? Entonces, queremos que haya diálogo, ¿no? Porque tiene que haber diálogo, es una operación comercial muy importante. Entonces, yo mando una factura y me devuelven un rechazo o una aprobación y eso queda público de manera que se puede usar incluso financieramente. Bueno, ya les comentaba, la representación gráfica de la factura tiene ciertos componentes que le permiten, a través de códigos de barra, etcétera, que le permiten hacer ciertas validaciones al que la recibe manualmente. Hay una serie de requerimientos de parte de la autoridad, ya existían para los proveedores tecnológicos de facturación electrónica, como era estar certificado ISO 9001, también se incluye ahora 27001, para todo el tema va a haber mucho almacenamiento de datos en la nube, etcétera, manejo de información en data centers externos, etcétera. Así que nos parece razonable ese nuevo requerimiento de certificaciones. Así que, bueno, los proveedores seguramente van a tener que invertir en todos estos procesos, en sus plataformas, etcétera. Los volúmenes van a multiplicarse por varios niveles, así que hay un tema en el decreto que no sé al final cómo va a quedar, que tiene un poco que ver con esto, no directamente, pero que tiene que ver un poco con la calidad del proveedor y que habla sobre el capital social que tiene que tener un proveedor de facturación electrónica. Y nuestra recomendación hacia la DIAN fue que ese número lo bajaran un poco porque nos parece más que injusto, o sea, discriminar y dejar fuera a proveedores pequeños de facturación electrónica porque no tienen el capital social y de nuevo incurrimos en las mismas asimetrías y cosas que le hemos estado hablando antes. Más que injusto nos parece ilógico. ¿Por qué? Porque si uno considera que un proyecto de facturación electrónica realmente bien hecho tiene el potencial de impactar a todas, sin excepción, las empresas del país, a todas, quizás no como emisores muchas, pero sí como receptores, entonces vamos a necesitar proveedores de todos los tamaños, créanme, no solo proveedores grandes y sofisticados. Y créanme que le está hablando el representante del proveedor que se considera, bueno, viene de cerca la recomendación, el más importante, el que más penetración tiene en todos los países de América Latina. Yo no tendría por qué abogar porque se proteja a proveedores pequeños que van a ser nuestros competidores, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Eso es incorrecto, me parece que el capital que se puso ahí es muy alto y se lo dijimos a la DIAN, creo que lo iban a bajar un poco y en general nos parece que sí, tiene que haber ciertas garantías y ciertas cosas, pero proveedores de facturación electrónica se van a necesitar. Colombia es un país súper grande, casi continental, con muchas ciudades y que vamos a necesitar proveedores de todos los tamaños, créanme. Entonces, resumiendo todo esto en un proceso gráfico para que se entienda, este es un proveedor con su ERP, su sistema de gestión, un componente probablemente local de facturación electrónica, una plataforma. Créanme que se va a dar muy fuerte el tema de la facturación electrónica como servicio. Eso es algo que la facturación electrónica normalmente provee, el uso de ese producto y otros productos como servicio, software as a service, SaaS.
Así que bueno, quisimos ejemplificarlo con una buena práctica, ¿no? Que es una plataforma externa y algún componente local que se encarga del tema. Este es el proveedor, aquel es el comprador, está la DIAN, y esta primera flechita lo que indica es que hay un handshaking ahí, un proceso de validación de este contribuyente para hacer facturado electrónico, de obtención de las numeraciones que se van requiriendo en la operatoria del día a día. Y después el proceso es relativamente simple. Se sigue facturando, estoy hablando de un proveedor sofisticado, grande, para que se entienda un modelo un poco más sofisticado, ¿no? El proveedor sigue facturando desde su sistema de facturación, existe una comunicación entre ese sistema y un componente que traduce esa información al formato XML, le aplica la firma digital, todo eso de una manera automática, muy sencilla. Obviamente eso requiere de una implementación. Se imprime eventualmente la factura en los casos que se necesite, seguramente en el transporte de productos y todo, en una primera fase va a ser obligatorio siempre imprimir la factura con su representación gráfica, su código de barra, etc. Sale el despacho, y quiero que vean esto en orden, ¿no? O sea, no espero a que la DIAN me confirme. Yo en automático, por cierto, ese componente debe ser capaz de hacer la validación en la DIAN. Pero si eventualmente no existe, imagínense que se pierde la internet en este proveedor. Él se le va a quedar su camión parado, está pagando flete, tiene un cliente que está esperando el producto, hay un proceso eventualmente de aduana, con exportación, etc. Entonces no queremos que eso ocurra, que la facturación electrónica sea un cuello de botella, y por eso es que se da este proceso de esa factura ya es válida ante la entidad, pero en paralelo se manda a la plataforma y se valida en la DIAN. Muchos pensarían en una primera etapa del proyecto de facturación electrónica que listo, que hasta aquí llegó el proceso y genial, y ya cumplimos con todo. Y la verdad que nosotros siempre insistimos en que, acuérdense de mí, en que este proceso de emisión, como dicen los gringos, es peanuts, es muy simple. El emisor controla todo. Tiene un proveedor de facturación electrónica. Si no le sirve, lo cambia y pone otro. Él controla todo lo que él hace. Lo que no controla una empresa es lo que recibe. Créanme. Hoy no es la preocupación porque hay pocos facturadores electrónicos. Cuando haya muchos facturadores electrónicos de todos los tamaños, muchas pymes que no son expertas en facturación electrónica, que no tienen dinero para pagar una consultoría para que le implementen bien facturación electrónica, ahí vamos a conversar de nuevo seguramente sobre los problemas que se van a generar en la recepción y los impactos que eso tiene, como les comenté, tributarios, logísticos, comerciales, etcétera, financieros. Así que a nosotros nos gusta mucho hablar de la recepción, lo que ocurre en la recepción, sobre todo de grandes receptores, grandes compradores de facturas electrónicas, y todo lo que tiene que ver con eso, entendiendo que estos señores no solo reciben de grandes facturadores, sino que van a haber muchas pymes, porque cualquier empresa tú la revisas, le haces una radiografía y sus proveedores son esencialmente pymes, y van a ver, no quiero decir una palabra fea, pero el problemón que se va a formar ahí, y nada que no se pueda resolver, pero lo que quiero decirles es, ojo con la recepción, ojo con lo que en el decreto eventualmente no venga bien especificado sobre la recepción, porque ese es el gran tema. Y si uno contenta, hay que ser inteligente también y usar todas las herramientas, si uno contenta a los grandes compradores, ¿ok? No dejándolos que arbitren y que pongan las reglas, pero sí que las reglas que se generen sean buenas para ellos y les den las garantías a ellos, uno tiene un gran aliado. Porque los grandes compradores tienen muchos proveedores pymes y tienen mucho que decir sobre lo que esos proveedores pymes pueden hacer. Entendiendo que en una primera fase van a entrar las grandes empresas, pero que se puede ir montando un proceso de colaborativo muy bueno con esos grandes compradores. Ahora, yo quise dejarlo aquí. Normalmente en el diagrama incluimos una tercera instancia que tiene que ver con la colaboración, con la colaboración digital entre las partes. Hasta aquí lo que ocurrió fue un monólogo, ¿ok? En la práctica hay mucho más. Este señor tiene que comunicarle al proveedor si le rechaza la factura, si le aprueba la factura, cuándo va a ser su fecha de pago, por cierto, y un montón de cosas más. Y para eso, se los dejo ahí en la nube, ¿ya? Pero no menos importante, es que sirve una red de relacionamiento empresarial. O sea, previo a que hay un intercambio, entendiendo que hay un intercambio de facturas electrónicas confiable, digital, rápido, simple, donde todo está funcionando con reglas claras, se da una instancia muy buena de colaboración. Los impactos que hay de esto, comerciales, de todo tipo, son logísticos, son súper grandes. Así que
hasta ahí la presentación. Me gustaría cerrar con esa imagen que es real de un pequeño negocio en Costa Rica. En Costa Rica los pequeños negocios se llaman pulperías, no sé si se entiende aquí ese término. Eso está ocurriendo. O sea, los dueños de las pulperías están recibiendo sus facturas en su celular mucho antes de que llegue el camión con esos productos que ven ahí. Hoy no es así. En la práctica, un pequeño negocio recibe la factura cuando llega el camión o quizás después. La tiene que pagar y no sabe previamente lo que va a pagar porque él no tiene un sistema donde esté previamente establecido cuál es la orden de compra, etcétera. Estos son negocios que se manejan bien diferentes a las grandes empresas que sí tienen procesos más ordenados de compra, etcétera. Entonces, esto no es en esencia la facturación electrónica, pero es una buena imagen de lo que definitivamente van a ver. A mí me encanta eso porque significa que estamos incluyendo tecnológicamente a alguien que definitivamente no lo está, o es muy difícil que lo esté. Así que bueno, espero que se animen ahí a hacer consultas y sé que he visto aquí varios que somos competidores, así que a debatir. Sí. También están considerados. No, yo no lo incluí, la verdad que lo nombré, pero no lo incluí en la presentación, pero sí están considerados. Y de hecho, hay un tema súper importante que nosotros recalcamos mucho y es que deben estar considerados también, en general en casi ningún país se incluyen, en Chile sí porque es considerado un documento tributario, las guías de remisión o las guías de despacho en el caso de Chile. Porque en Chile ya era un documento tributario cuando se implementó la facturación electrónica. Entonces es muy interesante porque te permite modelos de negocio donde, por ejemplo, piensa lo siguiente, tú vas a un home center, aquí hay home center, ¿verdad? Sí. Ah, es chileno. Tú vas a un home center, compras un producto, tú eres una pequeña constructora, compras unos sacos de cemento. Seguramente, ¿quién te los va a despachar, esos sacos de cemento? Home Center tiene un modelo donde él obliga o él incentiva al proveedor, trabaja con el stock del proveedor. Entonces él le dice al proveedor, no, tú despáchale. Entonces tú vas a la tienda, te compras el saco de cemento. Si no te lo llevas tú, te lo lleva un camión del proveedor. Entonces no te lo puede llevar con una factura porque el proveedor no fue quien te lo vendió. Te lo debería llevar con no, estoy contando un ejemplo donde es muy útil la guía de remisión, que debería ser electrónica. Porque después, ¿qué es lo que va a pasar? Ese proveedor le va a querer cobrar ¿a quién? A Home Center. Y créanme, él le va a tener que entregar digitalmente todo el histórico que hay de eso, ¿no? Primero la venta que se hizo, después el despacho, firmado eventualmente por la constructora que le despachó el producto para poder entonces hacer la facturación y recibir su pago. Entonces, nosotros vamos un poco más, no solo en los documentos tradicionales que son considerados documentos tributarios por parte de la entidad tributaria, sino otros documentos que tienen mucho que ver con el proceso, porque la verdad que en la práctica, si no los incluyes, vas a dejar fuera un montón de negocios que hoy en día... Las guías en Colombia, sí. Las que son transporte nacional, son electrónicas ya, pero las recibe el Ministerio de Transporte, no la de... Claro. Las locales no. Exactamente. Ahí seguramente va a haber que hacer alguna cosa porque definitivamente tiene mucha relación y hay que hacer referencias a documentos. Entonces, quizás no la DIAN no controla esa información, sí el Ministerio de Transporte, pero sí tiene que haber algún tipo de lobby entre las dos entidades. Sí,